Un día más pedimos las bendiciones del cielo. Eh, Me presento, mi nombre es Luis Bejarano. Continuaríamos con el tercer tema de los 8 libros y con esto estamos cerrando ya. Quiero iniciar el día de hoy con los 8 pasos y 7 dentro del santuario, pero decimos 8 incluyendo el Shabbat. Entonces, el sábado, en este gráfico, según Levítico 23, dice que inicia con el Shabbat. Pero realmente los 7 convocatorias o fiestas del Eterno, o fiestas de los judíos, de los hebreos, están representados en estos 7 pasos que encontramos aquí, iniciando con el atrio. En el atrio encontramos 3 pasos en el lugar santo, 3 pasos y en el lugar santísimo, un paso para completar 7. Los 7 pasos del santuario están en 3 compartimientos. Entonces sería atrio, patio, lugar santo o kadosh, lugar santísimo o kadosh, kadoshim. Los 3 pasos del atrio están pesa, 14 David, panes y levadura, 15 David, lavacro o primicias, 16 David, la menorá, ya dentro del santuario, que sería el segundo compartimiento, encontramos otros 3 pasos, que sería el cuarto, la menorá, o lo que se traduce como el candelabro, que representa el Espíritu Santo. Quinto paso, los panes de la proposición en la mesa, hacia el norte, que representa la palabra del Señor. También presenta al Padre y el Hijo. Y el sexto paso sería el altar del incensario, que representa Yom Kippur. También representa las oraciones de los santos en el clamor de Yom Kippur, en la historia 1844. Y finalmente, el arca del pacto, que está dentro del lugar santísimo, ya, que es donde se está llevando a cabo el juicio investigador. De estos pasos, vamos a continuar con el resaltando sobre los 8 libros, porque el altar del holocausto, con sus 4 cuernos, uno en cada esquina, y el altar del incensario, 4 cuernos, uno en cada esquina, que lo vamos a ver aquí, como lo veríamos presentando en los temas anteriores. Entonces aquí encontramos que este sería el altar del holocausto, con sus 4 libros, y el altar del incensario, con sus 4 libros. Entonces, aquí eh, vamos a mirarlo. Eh, Aquí encontramos nosotros unas gráficas donde podemos ver claramente el procedimiento y vamos a colocarlo ahora sí en su lugar. Vamos a bajarlo aquí un poquito para poderlo ver mejor, de pronto en una sola hoja. Bien. Y entonces iniciaríamos con la continuación de los 8 libros que están en el cielo. Cuatro, 4 libros en el altar del holocausto, ya lo hemos dicho, y tenemos los 4 libros que están efectivamente aquí en el altar del incensario. Nosotros habíamos quedado en el cuarto libro y vamos a iniciar el 5. Aquí tenemos entonces el libro de la ley de Dios, los mandamientos
la ley de la libertad. ¿Dónde encontramos eso en las Sagradas Escrituras? En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 2, nos dice que así hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. Esta ley de la libertad fue escrita, ¿ya? Fue escrita e incluso grabada en la mente de los seres humanos, empezando desde Adán y antes del Sinaí. La ley de Dios es el regalo por el cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos en el libro de la ley, fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Pero aquí parece que no hablara de algo específico, porque si nosotros vemos, encontramos que los 10 mandamientos fueron escritos en ahí y luego en la Biblia, pero la Biblia pertenece a otro libro. Es la ley de Dios como un libro abierto, es lo que se denomina la famosa Torá, del cual se describe, ¿ya? Para iniciar el libro total, que es las Sagradas Escrituras, o la Shon HaKodesh en hebreo. Luego dice aquí, en Historia de la Redención, página 148, verso 1, dice que la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después de Adán y Eva, después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. Es decir, que este libro de la ley o estos 10 mandamientos ya existían antes que existiera lo que nosotros llamamos la Biblia. Ya lo que nos han traducido como la Biblia, que sería la lengua sagrada de la antigüedad. Todo eso que escribió Moisés, todo eso que recibieron los antepasados, todos esos 39 libros de la Tanakh pertenecen al comentario generalizado de experiencias y el resumen que ya estaba escrito ahí en tabla de piedra lo ampliaron en un libro, o mejor, en varios libros que se condensan en un tomo como una enciclopedia llamado la biblioteca, que se recibe el nombre hoy en día de la Santa Biblia. Pero antes que eso, ya existía el libro de la ley, el libro escrito en tabla de piedra en el Sinaí, pero que antes del Sinaí ya había sido dada a Adán, y antes que existiera Adán ya existía en el cielo, porque dice aquí claramente que la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Y si estamos hablando de que esta ley ya existía antes que el hombre fuera creado, pues la Biblia no existía todavía. Dice aquí que los ángeles estaban gobernados por ella. ¿Por cuál ella? Por esa ley, ese libro de la ley. Satanás, ahora, allí en la antigüedad no se llama libro, porque los libros, la palabra libros aparecieron muchísimos siglos después que realmente, porque ya empezaron las imprentas, ya por ahí para el siglo XIV-XV de nuestra era cristiana, es que comenzaron las imprentas a formar lo que hoy día llamamos libros. En la antigüedad se llamaban rollos de papiro, ¿ya? O rollos de cuero, de cordero. Pero antes de eso no se llamaban rollos de cordero,
ni de papiro, se llamaba ley, se llamaba el carácter. O sea, estos preceptos divinos no estaban escritos en ningún libro, ni en ningún rollo, ni en ningún papiro, sino escritos y plasmados en la mente y en el corazón de cada ser quedado en el universo. Es decir, que eso, si lo traemos al contexto de hoy, es un libro. ¿Ya? Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor, después que Adán y Eva fueron creados. ¿Por dónde cayeron? Por algo que ya estaba escrito, donde en la mente y en el corazón de cada ser creado, incluyendo Satanás. El Altísimo les dio a conocer su ley. ¿A quién? A Adán y Eva. No fue escrita entonces, pero Jehová, y bien, no fue escrita entonces, ya, pero Jehová se la repitió en presencia de ellos. Ahí está la palabra que estaba mencionando. Porque algunos dicen, ay, ¿dónde está ese libro? Es porque ese no fue escrita en papel ni en ninguna parte, pero el Señor se la leyó. ¿De dónde se la leyó? Porque en el cielo no existen libros físicos. Todo está grabado en la mente de los seres creados. Hay unos testamentos. Por eso los textos anteriores del tema anterior decía que está grabado en el corazón y en la mente de Dios, porque Él tiene todo ahí, Él no necesita libros. Nosotros somos los que necesitamos escribir, porque nuestra memoria no alcanza a recordar todo. Pero en una mente perfecta no necesita libros. Por eso cuando el Señor creó a Adán y Eva, el Señor no les escribió un poco de libros ahí para que tuviesen en cuenta cuál era la forma de obediencia y la forma de gobierno, sino que Él todo se lo decía, porque en una mente perfecta no necesita escribir nada. Nosotros sí. A medida que los seres humanos fueron deteriorándose y la mente se fue aturdiendo, se les empezaba a olvidar las cosas, fue que comenzaron las escrituras. Ese es el libro número 5, el libro de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el libro número 6? El libro de Dios, la Biblia, el libro de la verdad. Pero ya entonces, con estos 10 mandamientos, se desarrolla un panorama general, incluyendo la amplitud de esta ley divina, escrita en un libro, ya, y dice Deuteronomio 31:24, que voy a leer aquí, que voy a leer en mis sagradas escrituras, ustedes pueden abrir también en su Biblia, Deuteronomio 31:24, donde Moisés eh, comienza a escribir y ampliar el desarrollo de este contenido, porque él había recibido las 2 tablas de piedra en el Sinaí, se las partió y las volvió a recibir, escritas con el dedo de Dios, porque ese libro de la ley no fue escrita por Moisés, como algunos dicen, sino fue escrita con el dedo de Dios. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, este libro de Dios, la Biblia, ambos son por Dios, pero aquí hay una diferencia porque uno es escrito por el dedo de Dios y otro es escrito por Moisés. La Biblia. Deuteronomio 31:24 dice así, pero vamos a leer desde el 23, y dice, y dio órdenes Josué, hijo de Nun, hijo de esfuérzate y sé valiente, pues tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Ahí comienza el relato. Pero luego mencionando la escritura de Moisés, o el libro que escribió Moisés,
donde se relata, más una cantidad de libros que se escribieron después, se condensan, que en hebreo se le llama Tanaj. La palabra Tanaj es lo que se traduce como Antiguo Testamento. Dice el verso 24, de Deuteronomio 31, verso 24, que cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, o sea, los estatutos, los decretos que estaban explicados detalladamente y los protocolos de esa ley, o sea, la ley de la Torá, o sea, la ley escrita en tablas de piedra, dice que cuando Moisés escribe, Moisés, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, en un libro, que es otro libro, no es el mismo, en un libro hasta concluirse, ya. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Ahora, dice que el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Aquí vemos que hay dos escritos diferentes, porque los 10 mandamientos que ya existían en el cielo, por el cual fue transgredido por Satanás y sus ángeles, fueron leídos ¿a quién? A Adán y Eva, y luego escritos en tablas de piedra a Moisés. Y Moisés termina escribiendo otro libro, que es el libro hasta concluirse de todos los mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas que debían llevar a cabo en el proceso de la salvación a través de la historia. Y aquí comienzan a escribirse varios libros. Primero los escribió Moisés, que fueron 5. El verso 25 dice, el verso 26 dice, tomad este libro de la ley y poned al lado del arca del pacto de Jehová y del arca del pacto de Jehová Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender de que dentro del arca del pacto había las tablas de piedra. Pero ahí no dice que estaban las tablas de piedra, pero sí dice que fuera del arca, dice poner este libro al lado del arca, no dentro del arca, sino al lado del arca. Pero la pregunta que se hacemos nosotros, ¿qué había dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca? ¿Ya? Entonces, para poder entender esto, tenemos ahora a un libro que se llama Primera de Reyes. ¿Qué dice Primera de Reyes? Primera de Reyes, capítulo 8, verso 9. Vamos a encontrar que allí dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra. Las 2 tablas de piedra, pero en el Deuteronomio 31, 24 hasta el 27, nos dice que al lado del arca estaba un libro escrito por Moisés, pero dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra escritas por la mano de Dios. Entonces, Primera de Reyes 8:9, si alguien lo encuentra, lo puede leer. Si tiene su Biblia, no sé si algún hermano o hermana puede leer este pasaje. Primera de Reyes 8:9, ¿qué dice? La palabra del Señor dice, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Joreb, donde el Señor hizo el pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Amén. ¿Pueden notar con qué hizo el Señor el pacto con los hijos de Israel? Con el libro escrito por Moisés o con
los 10 mandamientos escritos en las dos tablas que estaban dentro del arca del pacto. Por eso se llama el arca del pacto. Porque el arca que construyó Moisés, dentro de esa arca estaban las dos tablas de piedra con el cual el Señor hizo pacto con el pueblo de Israel. Es decir, que la palabra pacto, ya, la palabra pacto se refiere a los 10 mandamientos. Por eso dice, este es el pacto que ha hecho Jehová con el pueblo de Israel. Ya. Ahora, a través de la historia se han hecho varias señales del pacto, pero las Biblias lo han traducido como nuevo pacto. Tremendo error. Por eso nosotros hoy decimos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso está mal, porque no es antiguo pacto y nuevo pacto. Porque el pacto antiguo es el mismo pacto nuevo. La palabra pacto en hebreo es brit, ¿ya? Pero la palabra pacto se refiere única y exclusivamente a los 10 palabras o a los 10 mandamientos o al pacto escrito en tablas de piedra. Hermano Luis, pero ¿dónde dice eso en la escritura? Porque yo le creo si me muestra con la escritura. Pues vamos a ver. Deuteronomio capítulo 4, verso 13. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué dice Deuteronomio 4:13? Para ver si han habido varios pactos, o es un pacto, o cuál es el verdadero pacto. Cuando la Biblia nos habla del pacto, ¿de qué nos estás hablando? ¿Qué dice Deuteronomio 4:13, hermana? Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual ¿Anunció os qué? mandó, ¿Y él anunció qué? anunció su pacto. Anunció su pacto. Por eso ese libro, que antiguamente no se llama libro, se llama pacto, se llama Torá, se llama tablas de piedra, que son dos, que se llama el testamento, el carácter divino plasmado en tablas de piedra, no es el mismo libro de la Biblia. Ahora, esos 10 mandamientos están dentro de la Biblia, pero la Biblia apareció después. Ya lo leímos en Deuteronomio 31, 24 y 27. Entonces, miren, este pacto que habla aquí no es nada más ni nada menos que los 10 mandamientos que son legibles, tangibles, tangible porque tangible es lo que se puede tocar, intangible es lo que no se puede tocar. Es decir, que estos 10 mandamientos son intangibles antes de Sinaí y tangibles después porque fueron plasmados en tablas de piedra. Ahora, ¿qué es el pacto? Ahora sí lea, hermana, el texto completo. El verso 13 completo, ahora sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Aló? Y él os, y él os anunció su pacto, el Sí. cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. ¿Más clarito? Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de un nuevo pacto, o sea que hay nuevos mandamientos, o sea, los 10 mandamientos ya son otros nuevos mandamientos. No, hermano, por eso la palabra, por eso cuando yo comencé a estudiar profundamente las escrituras, yo dije, no, aquí tenemos problemas, pero no problemas del original, sino problemas de la Biblia que tenemos. No porque la Biblia no sea la palabra de Dios, sino que la Biblia tenemos problemas de traducción. No se debe escribir un nuevo pacto. Ah, pero es que el Señor hizo un pacto con Adán y después hizo otro pacto con Abraham. Después hizo otro pacto con Moisés,
otro pacto con Daniel. Y ahora tenemos el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. El Señor lo que ha hecho a través de la historia, ha hecho 7 señales del pacto de obediencia. Eso es lo que el Señor hizo. No son que el Señor entonces a Adán le dio unos mandamientos y ahora eso le pareció que no está bien, y entonces ahora vamos a poner otros mandamientos, y entonces a Abraham le dio otros mandamientos, y luego en Sinaí colocó 10 mandamientos, y ahora en el nuevo pacto, como la gente dice, entonces ya hay otros nuevos mandamientos, y los 10 mandamientos fueron anulados porque eso era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y eso ya no es para nosotros, porque ahora tenemos los mandamientos de Jesús. Así habla el pueblo de hoy en día. No, hermano, eso no es así. Hermano Luis, pero entonces, ¿cuál fue el pacto que hizo con Adán? No fue el pacto. El pacto que hizo con Abraham tenía una señal del pacto. ¿Y cuál era esa señal? El Señor le dio sus principios eternos a Adán y Eva y les colocó una señal de obediencia. ¿Una señal qué? De obediencia, para que obedecieran ese pacto. Ahora yo le pregunto, ¿cuál era la señal de obediencia? ¿Ustedes recuerdan? Eso lo sabemos, todo lo que leemos en las Escrituras. ¿Ustedes recuerdan cuál Yo es la creo señal? De que todo primero, árbol, ¿qué? Del huerto podréis comer. Esa es la señal, pero la señal de obediencia al pacto. O sea, yo te doy estos principios eternos para que los obedezcas. Esa era la Torá. Y te voy a colocar una señal. ¿Cuál es la señal? De todo árbol que está en el huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era la señal? Señal de obediencia a través del no consumir de un Muy solo árbol bien, del huerto. excelente. Ahora yo les pregunto, ¿el no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese es el pacto o era la señal del pacto? Era, la era señal, una señal de obediencia. Una señal de obediencia. ¿Pero a eso le llaman qué? Pacto. Pacto. No, pacto. hermano. ¿Ya están entendiendo así? Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el pacto? Los 10 mandamientos, ya lo leímos en Deuteronomio 4:13. Ahora, cuando se encuentra con Abraham, dice, este es el pacto que hizo con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Abraham? No. Abraham le dio los mismos 10 mandamientos y le colocó una señal de obediencia. ¿Cuál era la señal de La Abraham? circuncisión. La La circun- circuncisión. Claro, la circuncisión. Pero en la Biblia le encontramos el pacto que hizo el Señor con Abraham. No, Señor, no es el pacto. Le colocó una señal del pacto y era la circuncisión. Mm. Interesante. Ahora, ¿cuál es la señal que el Señor nos tiene en este tiempo del pacto? La obediencia al cuarto mandamiento. La señal dice, ya no será circuncidados el prepucio como Abraham, sino Sí. seremos circuncidados en el corazón. ¿Verdad? La circuncisión es el corazón y lo vamos a sellar con una señal del pacto. ¿Cuál es la señal que ratifica a un hijo de Dios en estos tiempos para perdón de pecados? El bautismo. El bautismo. ¿Dónde dice eso, hermano Luis? Estás inventando. Mire, para perdón de pecados hay una señal. Es arrepentivos. Ese verso tan conocido. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Están entendiendo cómo hay que estudiar profundamente la Sí, escritura? hermanito. Y estos libros hay que estudiarlos profundamente, Estoy porque estos cogiendo. libros nos amplían grandemente. Hechos 2:38 nos dice, en el sermón allí que dio Pedro en el día Pentecostés, está clarísimo. Dice, ¿qué dice Hechos 2:38? Vamos a leer Hechos 2:37, el verso 37 y el verso 38. ¿Estamos leyendo qué? ¿Cuál libro? El 6.º libro, la Biblia.
porque esta Biblia va a ser abierta allá en el cielo. En este momento está siendo abierto en el juicio investigador para verificar ya todo lo que el Señor nos dio a través de las Escrituras para saber si entramos en el proceso y somos aprobados para podernos escribir en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dice Hechos 2:37 y 30? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es la señal del pacto en estos tiempos? Decía la hermanita ahorita del bautismo. Arrepentidos, sí, claro, el bautismo, claro. El bautismo es como el sello de aprobación. Pero arrepentidos, la palabra arrepentido significa deja de seguir en el mundo y obedezca los 10 mandamientos. O sea, esa es la circuncisión del corazón y lo vas a plasmar con una inmersión en el agua Hermano Luis, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está diciendo que si no hacemos esto no podemos recibir el don del Espíritu Santo. Claro, por algunas excepciones. Por ejemplo, el ladrón que se arrepintió no le dio tiempo a bautizarse y el Señor lo bautizó con su Espíritu. Dígame, hermano. hermano Luis, o sea, lo mismo que en el pasado. En el pasado, cuando alguna persona de otro pueblo quería ser parte del pueblo de Dios, irreversiblemente o inevitablemente tenía que hacerse circuncidar, o si no, no podía ser parte del pueblo de Dios. Exacto, porque esa era la señal que lo caracterizaba como hijo de Dios para entrar a obedecer el pacto, los 10 mandamientos. Claro, hermano, exactamente. Hoy es el bautismo. Hoy es el bautismo. Yo enseño Por así, ejemplo, los yo mesiánicos enseño así, no estoy todavía equivocado. se circuncidan. ¿Usted no nota que hay algunas entidades que tienen clínicas de circuncisión y todavía se están circuncidando? Todavía se circuncidan. No, porque este es el pacto que hizo el Señor con Abraham y dijo que era un pacto eterno. Y si es un pacto eterno, porque allá dice que es un pacto eterno, eso dice la escritura, pero la escritura de la traducción que los trajeron, pero el original no dice así. El original el Señor le colocó una señal de obediencia a Abraham, y la señal de obediencia era la circuncisión, para obedecer los 10 mandamientos del pacto. Eso es muy diferente una señal al pacto. Ahora, el pacto es eterno, porque así lo dice el Salmo 119. Dice que el pacto es eterno, pero las señales no son eternas. Las señales es como, hijo, yo te pago el semestre de la universidad. Ya. Y si usted me es juicioso en el semestre, yo lo voy a llevar a pasear a Europa o le doy un premio. Esa es una condición, pero no es el semestre, pero no es el pacto. Entonces, yo hago un compromiso con usted y este compromiso me ratifica que usted me está haciendo caso para que usted se porte bien en la universidad, para que usted se porte bien en mi casa. Entonces yo lo voy a gratificar y le voy a colocar unas condiciones. Esas condiciones se llaman ¿qué? Señales de obediencia. ¿Hacia qué? Hacia el pacto. Pero una señal no es el pacto. ¿Quedó claro? Entonces, hoy, ¿cuál es la señal del pacto? Arrepentivos, o sea, circuncides en el corazón. Y ahora lo vamos a plasmar con una inmersión en el agua que se le llama bautismo. Y entonces será registrado en el libro de la vida del Cordero, en el cielo. ¿Cuándo es registrado? Cuando usted se bautiza. Qué interesante eso, ¿verdad? Ahora, por eso dice que este libro que está aquí, vamos a seguir leyendo. Eso es lo que dice aquí. El libro de la Biblia dice Daniel
10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Eso dice Daniel 7:21. En algunas versiones lo traducen de otra forma. Porque aquí por eso es que algunos dicen, hermano Luis, pero es que mi Biblia no dice eso. A veces es necesario tener varias traducciones. ¿Ya? Yo la otra vez tenía como más de 10 versiones. Pero ya después que empecé a estudiar hebreo, yo ya no tengo problema tener la versión que sea. Porque yo leo el texto y yo inmediatamente sé si está bien traducido o no, porque yo, gracias al Señor que me dio el privilegio de estudiar hebreo. Entonces, algunos dicen, no, hermano, pero es que si yo no necesito estudiar hebreo para salvarme, no, usted no necesita estudiar hebreo para salvarse. Porque una persona, si una persona sabiendo hebreo se salvara, entonces todos los judíos se salvan porque todos hablan hebreo. No, no. Nosotros estudiamos hebreo es para poder ver si las traducciones y los originales están acorde con nuestras Biblias. Porque si no, por eso hay tantas doctrinas hoy en el día. ¿No? Dice aquí Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ya. Por eso se llama el libro de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad? La Biblia. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, ¿Daniel qué? Daniel, vuestro príncipe. Perdón, Miguel, vuestro príncipe. Gracias, hermano, por la corrección. Entonces continúa diciendo, junto con Cristo juzgan a los impíos, ¿ya? Comparando sus actos con el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia. Está el libro de la ley y está el libro de las tablas de piedra. Se parecen mucho, ¿verdad? Porque el libro de la ley es el que escribió Moisés. Y está el libro de la ley escrito en tabla de piedra que no lo escribió Moisés. Eso ya lo explicamos en el anterior libro. Uno fue escrito ¿por quién? Por Dios. Con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos no fueron escritos en tablas de piedra por Moisés. Los 10 mandamientos fueron escritos directamente en el Sinaí por el dedo de Dios y entregados a Moisés. Moisés partió las tablas y el Señor volvió y lo entregó a Moisés. Pero el libro de la ley, escrito en Deuteronomio 31, 24 y 27, no fue escrito por Dios, fue escrito por Moisés. Son dos libros diferentes. Aquí hay que hacer diferencia porque no, hermano, ese es el mismo libro. Que se haya escrito el libro de Dios, de las tablas de piedra en la Biblia, sí, pero específicamente tablas de piedra, escrito por el dedo de Dios. Ahora, dice que, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo, que ya esos actos son escritos ¿dónde? Escritos en el libro de las memorias, otro libro que no aparece en la Biblia. Aparece la mención, pero el libro está aquí en el cielo. Continúa diciendo aquí, mire lo que dice el conflicto de los siglos. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad, de la niñez a la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiado en todo tiempo. ¿Cuál? Dios se propuso que se hiciera un libro, o sea, que ese libro escrito a través de los siglos, ya por varios autores, fuera un libro de instrucción. O sea, ¿qué es la Biblia para nosotros? Un libro de instrucción que nos amplía los 10 mandamientos en detalle con todas las experiencias a través de la historia plasmado en varios libros que se traduce como el Antiguo Testamento. Ahora, dice Historia de la Redención, página 148, verso 2, o párrafo 2, dice aquí, el día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. Después de haber hecho el mundo y de haber creado al hombre sobre la tierra, hizo el sábado para que el hombre, después del pecado y de la caída de Adán,
nada se eliminó de la ley de Dios. Nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos después de la caída. No se cambiaron los principios de esos preceptos, sino que se añadieron. ¿Sí qué? Se añadieron algunos tomando en cuenta las condiciones de la caída del hombre. ¿Está claro? ¿Qué se añadió? Se añadió algunos testimonios o algunas experiencias de las condiciones por la caída del hombre. A eso es lo que nosotros le llamamos la Biblia. Está clarito, ¿verdad? Ahora, ¿qué se escribe en el libro de Levítico? ¿Qué se escribe en el libro de Éxodo? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué se escribe? La experiencia del pueblo de Israel en la historia, en el recorrido, desde Egipto hasta Canaán. ¿Qué se escribe en él? Visiones, pero visiones que nos ayudan a obedecer los 10 mandamientos. Para que estas cosas se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza, para que no caigamos en lo mismo que cayeron los pasados. Es decir, que la Biblia nos ayuda a modelar nuestras vidas por las experiencias de otros que ya vivieron, para que no caigamos en lo mismo. Sigue diciendo, se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales. Se estableció un sistema que se requería el sacrificio de animales para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró que Eva no creyera, es a saber que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios, los 10 mandamientos, hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio para que de esa manera fuese posible que el hombre se librara de ese castigo y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley de Dios. El sistema de los sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída, y debía conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en el Señor para el perdón de sus pasadas transgresiones a su ley, por medio del prometido Redentor. Si la ley de Dios nunca hubiera sido transgredida, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales. ¿Preceptos qué? Adicionales, para adaptarlos a las condiciones caídas del hombre. En otras palabras, Historia de la Redención, página 148, párrafo 3, nos está diciendo que si con la ley divina que se le dio a Adán, los 10 mandamientos, nunca hubieran sido transgredidos, nunca hubiese sido necesidad de escribir una Biblia. Eso es todo. La Biblia aparece como resultado de la transgresión de los 10 mandamientos. Vea lo que sigue diciendo aquí. Historia de la Redención, página 149, párrafo 1. Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes. Adán, no Moisés. Perfecto. Aquí, estamos leyendo esta parte. La estoy resaltando. Dice aquí, vamos a ponerla más grande. ¿Alguien quiere leer este pasaje? Porque así como que aprendemos más. ¿Quién quiere leer este pasaje que está resaltado? ¿Quién? Dice que Adán enseñó la ley de Dios. ¿Qué sigue diciendo? ¿Algún hermano o hermana que me ayude a leer? No sé qué cita es. Aquí, vea, vela aquí, la que tengo resaltada aquí. Esta aquí, la tengo aquí en la pantalla. Se ve muy pequeñita las letras. Bueno, la vamos a poner Sí, más pues. grande.
¿Listo? Me la regala la cita, ¿qué cita de la Biblia es? No, es Historia de la Redención, página 149. Ah, ok, ok. Ok, hermano Luis. Ahí lo tengo resaltado. ¿Quién lo quiere leer? Ahora sí lo puse más grande. La palabra del Señor dice, Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes y esta fue transmitida por los fieles ahí está un poquito cortada, mi A hermanito, través de las generaciones Los sucesivas. fieles a través de las generaciones. a través de las generaciones sucesivas. La constante transgresión de la ley de Dios requirió El derramamiento de un diluvio. aquí ahí es que le agrandé un poquito, requirió el derramamiento de un diluvio sobre la tierra. La ley fue preservada por Noé y su familia, que por obra bien fueron salvados en el arca, mediante un milagro de Dios. Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. El Señor preservó a un pueblo propio a partir de Adán, en cuyo corazón estaba su ley. Dice que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26. Tremendo, hermano, gracias. ¿Qué Ujú. guardó Abraham? Ahora yo La les ley. pregunto, ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Abraham. Abraham. Porque de Abraham tuvo a Isaac, Isaac Ujú. tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, y el menor de los 12 hijos fue José, y tuvieron 400 y pico de años en Egipto. Y después nació Moisés muchísimos años después. Y Moisés fue quien escribió los 10 mandamientos, quien recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, escrito por el dedo de Dios. Pero Hermanito, pero aquí hay una aquí cosa que me dice que sorprendió. Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya estaban antes de Moisés. Está clarito. Claro, hermanito, aquí hay algo que me sorprendió, que me llamó la atención, que dice, la ley fue preservada por Noé y su familia. Claro. Impresionante. La ley fue preservada. Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Hermano, Noé, y ni siquiera Dios había después, nacido Abraham, ujú, porque desde Noé hasta Abraham hubieron 10 generaciones. Muchísimos años antes de nacer a Abraham, ya estaban los 10 Ujú. mandamientos. el Estaban los arco iris, preceptos y Abraham los obedeció. Diga, hermano. cuando Noé, el arco iris fue la señal del pacto. Cuando Noé, el arco iris era la señal del pacto. Exacto. Pero ¿cómo está traducida la escritura? El pacto de Noé es el arco iris. No, señor. Esa es la señal del pacto. ¿Ahora sí me están entendiendo? Sí, Sí, hermanito. Muy bien. Entonces, mire todo lo que tiene el sexto libro. Estamos leyendo el sexto libro. ¿Qué tiene el sexto libro? Mire que son 8 libros, 8 libros. Y uno de esos 8 libros está simbolizado por uno de los cuernos. Entonces, ¿cuántos cuernos tenía el altar del holocausto? 4. 4. 4. ¿Y cuántos cuernos tenía o tiene el altar del incensario? 4. 4. Son 8. Y cada cuerno representa un libro. Entonces hay que buscarlo en la Biblia. ¿Dónde están esos 8 libros? Pero qué impresionante. Yo cuando leí este pasaje, de verdad que me sorprendió. Porque yo sí digo, bueno, los 10 mandamientos ya existían desde la eternidad. Pero cuando usted habla con alguien, le dice, bueno, muéstramelos. Porque los 10 mandamientos aparecían en el monte Sinaí escrito por Moisés. Antes no existían. Pero dice que fueron preservados por Adán. Fueron preservados por Noé. Dados a sus descendientes. Ahí lo dice. Dados a Abraham. Ya. Dice que a partir de Adán, en cuyo corazón estaba su ley. Dice que Abraham Hermano oyó mi Luis, voz.
y guardó mi precepto. ¿Cuál es el precepto? Ese. El Mis mandamiento. mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Yo cada rato digo, hermano, estatutos y las leyes no son lo mismo. Los mandamientos son diferentes. Las leyes son diferentes a la ley divina. Pero uno le pregunta a uno, ¿qué diferencia hay entre un precepto, un mandamiento, un estatuto y una ley? Hermano, eso es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque si no, entonces el Señor, ¿para qué era? Guardó mis preceptos y guardó mis estatutos, y es lo mismo, y guardó guardó mis mandamientos, y es lo mismo, y guardó mis leyes, y es lo mismo. No. Las leyes era lo que se establecía en el pueblo de Israel cuando una persona violaba uno de los estatutos divinos de las tablas de piedra. Entonces las leyes establecidas aquí en el pueblo los juzgaban, los condenaban. Eso no es la misma ley divina. Entonces aquí está claro, este pasaje deberían guardarlo y resaltarlo en la Biblia. Génesis capítulo 26, verso 5. Y compararlo con el libro Historia de la Redención, página 149, párrafo. Hermano Luis. Escríbalo en sus libros para que cuando alguien le pregunte ¿dónde están los 10 mandamientos antes del Sinaí? Aquí están. Dígame, hermano. Sí, ese punto es claro, o sea, uno hace un bosquejo de Génesis y en Génesis encuentra todos los 10 mandamientos para ilustrar algo. Por ejemplo, en el caso de que Caín mató a Abel, si no existiera el mandamiento, no se podría saber que era pecado matar. Claro, o Uno, sea, ¿por qué Caín sucesivamente de pecó los al 10. matar a su hermano? Porque él ya sabía que no tenía que matar. Ah, pero ¿dónde está escrito que no tiene que matar? No, eso no está escrito. Estaba escrito en la mente y en el corazón de él. Así es. Así sencillo. Mm. Sencillo. Ellos, Bueno, ellos, su mente era tan amplia que no necesitaban de escritos. Eran como la no, mente no necesitaba. Mm. Ahora que tenemos una mente que se nos olvida todo, toca escribirlo. No es que la gente van a los empresarios, van a la tienda. Escribe aquí porque se me olvida. Escribe aquí. Los niños en los colegios, todos lo escriben porque se les olvida. Y es más, escriben en el cuaderno las tareas, en la primaria, en la secundaria y en la universidad escriben, y después se les olvida lo que escribió, toca volver a leer porque se les olvidó. No se acuerda dónde dejaron el cuaderno. Es más, ni el lápiz para escribir. Ya. Y después le dicen al profesor, ¿usted me enseñó eso? Dice, lean su cuaderno. Ay, sí lo escribí, ¿verdad? Sí me enseñó. Pero yo no me acuerdo que ella me haya enseñado eso. ¿Por qué? Porque la mente está afectada por el pecado. Pero estos hombres de antes, de la antigüedad, tienen una mente brillante. Y eso que ya habían pecado. Ya habían pasado más de 1700 años cuando nació Abraham. Y todavía tenían mente brillante. ¿Cómo se imagina la mente de Adán y Eva recién salidos de la mano de Dios? Eso no necesitan escribir nada. Todo eso era una esponjita, lo tenía ahí en su mente grabado. Entonces, eso quería, pues, avanzar. Nos demoramos mucho en el sexto libro, pero era necesario ampliar. El libro de la muerte, sexto libro. Salmo 95, Salmo capítulo 9, verso 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. ¿De dónde lo borró? Si lo borró porque estaba escrito. ¿Ya? En este libro están anotados todos los homicidas, asesinos, ladrones, ávaros, los hechiceros, los idólatras y los que mienten. El que esté anotado en este libro no tiene derecho al árbol de la vida. ¿No tiene derecho qué? Al árbol de la vida que está escrito, la vida eterna. Apocalipsis capítulo 22, verso 14 y 15. Y Zacarías capítulo 5, verso 1 al 4. Ahí está. Ahora, entonces, dice aquí conflicto de los siglos, página 64.
tomamos este párrafo para respaldar la escritura. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. ¿Quién dice eso? Elena G. White, escribiendo El conflicto de los siglos, página 64, ahí lo van a encontrar. Entonces existe un libro que se llama el libro de ¿qué? El libro de la muerte. ¿Qué está escrito allí? Todos los nombres de los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, todo eso está escrito allí. Está registrado todos los nombres de los que se están perdiendo. Porque si no está escrito en el libro de la vida, entonces está escrito ¿dónde? En el libro de la muerte. Y el que está escrito en el libro de la muerte, chao lo mismo, ya perdió la vida eterna. Y el que está escrito en el libro de la vida del Cordero, ya no va a ser muerto, sino que va a vivir eternamente después de la resurrección. Jesús. Y el octavo libro, ¿qué dice el octavo libro? El libro de las buenas obras. Es muy diferente. Hay un libro que se condensa las malas obras, hay otro que condensa las buenas obras, hay otro libro que está escrito todos los que se pierden por sus malas acciones, y hay otro libro que está escrito donde están solamente los que se salvan por sus buenas obras. Pero las buenas obras no están escritas en el libro de la vida. En el libro de la vida solamente está escrito el nombre. Luis Bejarano, Jorge Guayacán, ya, ahí está escrito Else Gavilanes, pero ahí no dice por qué se salvó. Simplemente está escrito, salvado. Solo los nombres. Los nombres nada más, no están las acciones buenas. Las acciones buenas están en el libro de las memorias. ¿Ya? Entonces, cada libro, o sea, el orden que hay en el cielo es impresionante. No, hermano, es que ese libro está escrito todo. ¿El Señor para qué necesita tener tantos libros? No, porque el Señor es un ser ordenado, detallado. Hacer un sancocho todo en un libro, imagínense, se enreda. El Señor tiene un orden. Porque dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. El libro de las buenas obras, 1 Timoteo 6:18 y 19 dice, hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ya? Echen mano. En el libro Fe y Obras, ya del Espíritu de Profecía, basado en Hebreos 12:14, dice, si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado, para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Debemos tener un fundamento sólido para nuestra fe. Debe fundarse en la palabra de Dios y sus resultados se manifestarán en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Dice el apóstol, ¿sin qué? Sin fe nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces, por eso se llama el libro de la fe y las obras. Es un libro escrito. La fe y las obras nos mantendrán equilibrados. La fe y las obras. Pablo decía por fe, Santiago decía por obras. O sea, hay fe y hay obras. Y nos darán el éxito en la tarea de perfeccionar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, o sea, de nuestras vidas. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Refiriéndose al alimento temporal, el apóstol dijo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Tesalonicenses 3:10 dice, la misma regla se aplica a nuestra nutrición espiritual. Si alguno ha de tener el pan de vida eterna,
que haga esfuerzos para obtener la fe y las obras. Es interesante. Bueno, entonces, ya aquí esto ya es otra parte, es otra continuación del tema, pero dice aquí que esto ya es lo que hablamos en el tema anterior sobre la construcción del tabernáculo. La construcción del tabernáculo era la construcción de lo que llamamos el santuario, ¿verdad? En el desierto. Y tenía sus medidas. Entonces, aquí hemos terminado el resumen de los 8 libros basados en la escritura y basados en la profecía. Así que no sé si hay alguna pregunta para cerrar aquí la grabación. Y entonces, damos por finalizado la Anito, temática. no sé si usted lo dijo, pero ¿cómo puedo? Porque yo ayer estuve hablando con unas personas y le estuve hablando sobre esto. Y ¿cómo puedo yo fundamentar el hecho de que los libros, de que los cuernos de los altares representan los libros? No sé Sí. si usted lo ha dicho, pero Mire, aquí está el texto. ajá, Busque Jeremías Jeremías. capítulo 17, verso 1. Leas ese texto, hermano, para cerrar Ah, este ok, tema. sí. ¿Qué dice ahí? Eh, Ajá, Jeremías 17, vamos a buscarlo. Muy buena su pregunta. Alguien Ajá, ya dice va. que una buena pregunta merece una buena respuesta. Jeremías Porque por eso dice la escritura, a la ley y al testimonio, si no puede conforme a la palabra, es porque no le ha amanecido. ¿Ya? Jeremías Si 17. yo, ya le doy la palabra. Si yo enseño algo, tiene que estar respaldado por la escritura. No, es que el Claro, hermano se le antojó decir que los 8 libros son los 8 cuernos. Él dice así, pero ¿dónde está en la Biblia? exacto. El pecado. Jeremías Jeremías, 17:1. Jeremías capítulo 17, verso 1. Para la Dice, respuesta. Dice, el pecado de Judá está escrito, está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Está clarito? muy bien, sí, sí. Hermano, le digo esto porque ayer tuve la oportunidad, gracias a Dios, en la escuela sabática, les mostré el versículo de Salmos 39, 139, ¿no? Sí, sí, 16. sí. Y bueno, ahí pude hablar sobre cómo había un libro escrito ahí con todo. Y de verdad que hasta se quedaron como que así como que asombrados. Y la maestra me dijo, gracias por su aporte, hermana. Muy bueno. Y también después cuando estuvimos en el ayuno, se mencionó el santuario. Entonces yo les leí el texto de una parte del libro de Elena G. de White donde habla lo importante que es estudiar el santuario. Entonces ahí la maestra, la directora también me dijo, muy bien, hermana, gracias por su aporte. Ok, Y luego muy estuve bien, muy bien. hablando Sí. con un anciano que vengo orando por él, que me parece muy bella persona, y entonces tuve la oportunidad de hablar con él y le dije que estaba en este medio, a través de este medio, pero no, me preguntó el grupo, pero yo en el momento no le dije. Pero él me respetó, ¿no? Él me respetó el que yo no le dijera, porque yo le dije que sí, que estaba con un grupo estudiando y estábamos estudiando muchas cosas que no se estaban estudiando en la iglesia y entre esos el santuario, que eran temas muy profundos y que debíamos estudiarlos. Entonces él me dijo, ah, bueno, hermana, Muy yo, bien. Excelente. pásenme el link, hermana. Entonces, eh, bueno, me aceptó todo lo que yo le dije, no se contrapuso, pues. Ojalá Amén. con la ayuda de ustedes. Bueno, hermana, vamos a orar para cerrar esta grabación. Y bueno, las otras preguntas las haremos fuera de grabación. Padre amado, te damos gracias porque cada día nos instruye y nos prepara para el tiempo final. Porque viene un desafío grande donde debemos estar preparados, cuerpo,
alma y espíritu para tu venida. Porque tenemos confrontaciones, tenemos desafíos grandes y tenemos que lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo. Con la guía, Señor, que nos ha dejado en sus libros y poder cada día aprender más, porque este será un tema de investigación por toda la eternidad. Te damos gracias en tu Hijo amado, Yahshua Mashiach, y con la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Amén.